hasta el 19. Vamos a leerlo rápidamente. Dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hay un antiguo dicho, un antiguo pensamiento, muy viejo, no sé de qué siglo viene, lo he leído en muchas partes y no recuerdo quién lo dijo. Él dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. En otras palabras, para que usted comprenda este dicho, ¿qué significa este dicho? La muerte de los hijos de Dios es la semilla del crecimiento y la multiplicación de la iglesia. En otras palabras, mientras más muerte, más semilla sembrada y más vida para la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y dan gloria a Dios por esa gran verdad. La iglesia de Cristo jamás podrá ser derrotada, afectada, tocada por el hombre. La iglesia de Cristo siempre avanzará, y dése cuenta que cuando nos matan, cuando nos asesinan, su sangre se convierte en una semilla para multiplicación y para gloria de Dios. Amén. Note que la muerte de Esteban, vean, cuando Esteban murió, se desencadenan una serie de eventos muy particulares. Se desata una persecución, empiezan los discípulos a correr así como raticas asustadas, y corren uno para Samaria, y corren otro para Damasco, y corren otros por Antioquía, y empiezan a correrse por todo el mundo. Pero eso fue la manera que Dios obró para que ese mandato de Cristo de que fuéramos discípulos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra, se desencadenara un grupo de siervos de Dios que fueran a todas partes a llevar este glorioso mensaje.
Dese cuenta que los diáconos, como el caso de Esteban y después Felipe, ¿verdad?, fueron llamados por Dios a acercarse a un etíope, a un funcionario, a un alto funcionario del gobierno de Candace, y este llevó el evangelio a este hombre, y este hombre también, afectado por el evangelio, dice, hay una historia, una tradición que dice que este hombre llegó a su pueblo y se convirtió en un extraordinario misionero, y miles de personas se convirtieron en esa parte norte de África. Gloria al Señor. Amén. Por lo que hace la persecución. No todo el tiempo las cosas negativas son para mal, a veces las cosas malas son para bien, hermano. Amén. Así ocurre en el reino de Dios. Así es. Que persiguen al pueblo de Dios y las cosas se transforman. Dese cuenta que aquí el libro de Lucas, este narrador extraordinario, ahora se concentra en un joven llamado Saulo de Tarso. Joven, era fariseo, a lo mejor unos 30 y pico de años. Saulo era de padres judíos, había recibido la mejor educación religiosa de su tiempo y había llegado a ser un hombre de tal compromiso que se convirtió en dos cosas: un fanático extremista del cumplimiento de la ley, y por otro lado, como consecuencia de ese extremismo, se convirtió en un perseguidor que llegó a ser un asesino. Comenzó a perseguir furiosamente a los cristianos. Si usted ve allí en la Biblia, en Hechos 7:58, si tiene su Biblia abierta, dice cuando estaban apedreando a Esteban, las ropas de Esteban estaban a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Saulo. Si usted va al capítulo 8, versículo 1, dice, Saulo consentía en su muerte. Y dice el versículo 1, en aquel día hubo una gran persecución, todos fueron perseguidos. Y el versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia, la asolaba, le hacía la vida imposible. Y dice que entrando por las casas arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Si vamos al 9, el capítulo 1 y 2, dice la Biblia que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para buscar preso a todo el mundo. Dese cuenta que esa expresión estaba realmente furioso. Era cuando alguien dice, los voy a matar, deje que los agarre. Que cuando los agarre le va a torcer el cuello. Así es cuando digo yo a mi esposa, ¿verdad? Deja que te agarre, que te voy a agarrar el cuello, ¿verdad? O te voy a guindar el palo más alto. Ese tipo de furia, cuando alguien se llena de enojo debido a ese celo fanático, va creciendo esa ira. Acuérdense que si el que da cabida a la ira, esa ira va creciendo, y dice la Biblia que le damos lugar al diablo. Ese hombre, de ser un hombre celoso, cumplidor de la ley, no dice los 10 mandamientos que no matarás. Sí, claro. Y se convirtió en un extremista que violó la ley en todas sus partes, se convirtió en un asesino. Terrible cosa este hombre. Pero este apasionamiento, hermano, a veces no entendemos estas cosas, ¿verdad? Ese apasionamiento de Pablo, ¿verdad?, era parte de la escuela de Dios. Dios preparó a este hombre apasionado. Si, en lo que hacía, en el plan de Dios, si él hacía las cosas, las hacía bien, se comprometía, ¿cierto? Y esto lo preparó para cuando vino la conversión. Este hombre comprometido, este hombre celoso, igual fue celoso y comprometido con las cosas de Dios. A veces no entendemos eso, ¿verdad? Que ese celo Dios lo revirtió. Eso está en Romanos capítulo 6, cuando Dios habla de las dos, cuando Pablo habla de las dos esclavitudes, la esclavitud a la justicia y la esclavitud al pecado. Y dice que con el mismo celo como servimos al pecado, con ese mismo celo servimos a Dios. Y dése cuenta que Dios ya tenía la escuela formativa del apóstol Pablo en camino. Y esta historia del apóstol Pablo es una historia maravillosa para ver cómo Dios cumple sus propósitos en los hijos de Dios. Amén. Dése cuenta que la Biblia describe 3 tipos de llamados. Ponga mucha atención. La Biblia, cuando habla del llamado a la salvación. Y está en la palabra ese llamado que Dios hace al pecador para que ponga su fe en Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Ese es el primer llamado que encontramos en la Biblia. El segundo llamado que encontramos en la Biblia es el llamado a la santidad. Que Dios nos llamó, como dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, nos llamó con un llamamiento santo. En otras palabras, para que viviésemos apartados del pecado y vivamos por los propósitos de Dios.
Esos dos llamamientos son para todo el mundo. Amén. Pero en la Biblia también se habla de un tercer tipo de llamamiento, un llamamiento que Dios hace de manera especial a ciertas personas para cumplir propósitos especiales en su reino, llamados exclusivos al ministerio para hacer grandes cosas en el reino de Dios. Esos tres llamados los encontramos en la Biblia, pero en este texto en particular vamos a hablar de dos clases de llamados: el llamado a la salvación y el llamado a esos propósitos grandes y extraordinarios que Dios hace con ciertos individuos que llama desde su pueblo. Ponga mucha atención, que eso es con usted. Y vemos aquí en la lección es que las increíbles circunstancias que Dios usa para llamar a sus hijos son extraordinarias, son difíciles de creer, pero Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Vamos a ver el primer llamado. Dios llama para salvación. Lo vemos en la conversión de Saulo a Cristo, que Dios lo llamó para salvación, ¿sí o no? ¿Lo ve ahí? ¿Lo ve en el texto? Sí. En este episodio, Saulo, un Saulo furioso, va camino a Damasco con la intención de extraditar a los cristianos y llevarlos a Jerusalén para que los sometan a juicio. ¿Ustedes notan eso ahí? Versículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo? Bueno, en ese caso Saulo, impedir la propagación del evangelio. Para Pablo, este nuevo grupo, esta nueva secta, lo que llamaban secta los nazarenos, era contraria a lo que él había aprendido, sus tradiciones, ese legalismo, ese enfoque enfermizo en la ley, ese enfoque en el cumplimiento de ciertas normas y ciertas reglas como el camino a la salvación. Gloria a Dios que más adelante llega el capítulo 7 de Romanos, capítulo 6, capítulo 8, vemos la transformación completa de ese concepto en la vida del apóstol Pablo. Pero en ese momento Pablo estaba completamente engañado. Como digo con mucha frecuencia, era un felizmente engañado. ¿Está bien? Dice la Biblia, si usted revisa ahí Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14, él contando su testimonio a la gente de Galacia. Mira lo que dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, traduzca, y la destruía. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿De qué era más celoso? De lo que sus padres, de lo que los sacerdotes, los legalistas, los fariseos, ese montón de reglas y de leyes que habían creado para el día de reposo, para vestirse, para caminar, para la mujer, ese poco de reglas. Él era más fiel a esas reglas que a Dios mismo. Lamentablemente estaba equivocado, por supuesto. Cuando viene el evangelio, empiezan los discípulos a predicar algo contrario al templo, a sus reglas, a sus leyes. Todo lo que él creía estaba amenazado. Y como él era un fanático, él dijo, esto hay que acabarlo. De alguna manera esto hay que acabarlo, por eso esa actitud. El camino, como dice ahí en ese versículo, como ellos calificaban al cristianismo en aquel tiempo, era una nueva forma de vida que ponía toda su confianza, edificaba todo la salvación en base a una persona, Jesucristo. Y esa confianza en Cristo demandaba un nuevo estilo de vida que era contrario al estilo de vida de ellos. Jesús, cuando vino en la tierra, cuestionó el estilo de vida legalista de los fariseos y les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque ponen su confianza en ¿qué dice el texto? En las tradiciones de los hombres. ¿Ok? Ponían su confianza en lo que los hombres establecían. Ahora, hermano, Saulo iba por ese camino y tiene un encuentro extraordinario, especial. Él no es el único. La historia está llena de personas que tuvieron este tipo de encuentro con Jesucristo. Hasta en el siglo pasado recuerdo un famoso Sultan San de la India que tuvo un encuentro parecido al del apóstol Pablo. Exactamente igual, un perseguidor de la iglesia, un asesino, igualito, y el Señor mismo se le apareció, y ese testimonio es un testimonio reciente que ha ocurrido aquí en la historia muchas veces. Jesucristo hizo estas apariciones extraordinarias. Dice aquí que iba Pablo caminando, no piensen en caballo, no necesariamente iba en caballo, lo más seguro iba caminando, y cuando se le aparece esta luz tan intensa que lo cegó, dice la palabra que se cayó
Ahí no dice el texto que se cayó de un caballo, como todo el mundo inventa ahí que se cayó de un caballo. Lo más seguro es que él iba caminando. En aquel tiempo, solo los ricos, los de grandes posiciones, tenían carretas y caballos. La gente común y corriente, los fariseos, se movían normalmente a pie. Así que es extraño que Pablo ahí pueda decir que andaba en un caballo. Ahora vea esto. El encuentro con Jesús, ¿verdad? Cuando él se encuentra con esta luz, él escucha una voz que le dice, ¿qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa voz le dice, ¿por qué me persigues? Interesante ese encuentro. Es como que Dios le dice, mira, te voy a dar ubicatez. Quiero que te ubiques bien. ¿Estás más perdido? ¿Es que acaso no te has dado cuenta de que cuando tú persigues a mis seguidores, me persigues a mí? ¿Va conmigo? ¿Verdad? Cuando tú persigues a mis servidores, me persigues a mí. Y dése cuenta que aquí hay un principio bíblico. Perseguir a los cristianos es lo mismo que perseguir a Cristo. ¿Usted lo cree o no lo cree? Vaya conmigo a unos versículos ahí rapidito. Por ejemplo, Mateo 10:40. Vea cómo está ese principio fuertemente enseñado en la palabra. Vea lo que dice. Dijo Jesús, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Va conmigo? Cuando alguien se mete con un hijo de Dios, se está metiendo con Cristo mismo. ¿Va conmigo? Amén. Se está metiendo con Cristo mismo. Y dice, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Lo dejo ahí. Voy a llevar a Mateo 25:40. Recuerden ahí cuando Jesús está hablando lo que va a ocurrir en los últimos días, cuando Él venga con sus ángeles a buscar a sus hijos, y ocurren dos cosas interesantes. Vean 25:40 de Mateo dice, y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. O sea, quedó claro al principio ahí que el que se mete con Jesús, el que se mete con sus hijos, se mete con Jesús. Amén. Lo ve ahí, y si usted va al 45 dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo. Acuérdense que el de cierto es amén, amén, amén. Algo es cierto, algo es verdad, muy verdad. Os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí. Si se lo hace al Señor, si se lo hace a un hijo de Dios, se lo hace al Señor. Y si no se lo hace a un hijo de Dios, tampoco se lo haces al Señor. Y Dios va a pagar a cada uno conforme a este principio de la palabra. ¿Quedó clarísimo este principio? Amén. ¿Les gusta o no les gusta? Amén. Así que no se metan conmigo yo. Ay, ay, ay. Mosca. Aquí está la palabra. ¿Qué vemos aquí de esta experiencia de salvación del apóstol Pablo? Vamos a ver algunos detalles importantes para no caer en los detalles. Vean lo que dice aquí. Vean la primera cosa que encontramos aquí en esta salvación del apóstol Pablo, en este primer llamado a salvación. ¿Qué encontramos ahí? Es el Señor quien viene siempre a nuestro encuentro en medio de diversas circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Lo ven ahí? Es el Dios quien busca. El hombre no puede buscar. Acuérdense que el hombre que está muerto, el delito del pecado, no puede despertarse y no buscar a Dios. ¿Está bien? Este es un principio bíblico, que no se lo olvide. ¿Cierto? Dios es quien siempre busca al hombre. Amén. Qué bondadoso ha sido Dios con nosotros, porque nosotros no mereciendo nada, Él nos buscó. Amén. Por eso yo debo estar súper agradecido de mi salvación. Porque yo, estando condenado en muerte por mis pecados, yo merecía el infierno, yo no tenía derecho a nada. ¿Sí o no? Sin embargo, Dios por su gracia me buscó y me salvó. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice que allá en Romanos capítulo 3 versículo 11, no hay quien busque a Dios. ¿Lo dice la Biblia? Sí. Lo afirmo. ¿Usted cree esa afirmación o es una mentira, una exageración? No, es una afirmación bíblica. El ser humano no busca a Dios. Mucho menos el apóstol Pablo, porque no estaba felizmente engañado con esa corriente. ¿Está bien? Él no buscaba a Dios, estaba buscando cumplir la ley, cumplir las reglas. Había hecho las reglas su propio Dios. Amén. Había hecho de las normas de los hombres. Es fascinante, así como el apóstol Pablo, escuchar testimonio. Es bueno que tengamos algún culto de testimonio. En algún momento, culto de testimonio. Yo quisiera escuchar cómo se convirtió la bananera. ¿Verdad?
y ver cómo Dios obra en circunstancias muchas veces increíbles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Muchos de nosotros somos producto de actos de salvación en situaciones inexplicables. Y Dios nos buscó en esos momentos críticos y nos trajo la salvación que es por medio de Cristo. Amén. Dios siempre busca al hombre, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La segunda cosa aquí en este llamado de salvación es que el Señor es quien nos confronta con la realidad de nuestro pecado. Allá en 1 Timoteo 1:13 Pablo dice que él era un blasfemo, un perseguidor e injuriador. ¿Qué le parece? Cuando Dios toca la vida de un hombre, ese hombre y esa mujer se hace consciente de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Reconocen su condición pecaminosa. Lo que hace Dios en este proceso, tan pronto nos llama, Dios hace este llamado, esta llamada tan importante, es que uno reacciona y se da cuenta cuán pecador es, dónde está, cuán hundido está en su miseria, en su pecado, en su depravación. Nosotros nos hemos hundido pero bien feo, ¿sí o no? Y cuando Dios interviene realmente en nuestra vida, hermano, uno reacciona y se da cuenta lo pecador que es. Porque desde el momento que Dios salva a su hijo, desde ese primer día, hermano, usted debe tener conciencia de pecado. Usted vive constantemente batallando contra ese monstruo que se llama el pecado. Usted vive batallando y está consciente, y el arrepentimiento que comenzó ese día, el primer día, nunca se detiene. Usted vive constantemente cambiando su mentalidad, apartándose del pecado y convirtiéndose a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es muy importante. El Señor, en tercer lugar, confronta toda nuestra vida y nuestras convicciones erróneas quedan expuestas y echadas por tierra. ¿Cuántos saben que el apóstol Pablo tenía unas fuertes convicciones? Vayan conmigo ahí a Filipenses capítulo 3. Ponga atención a lo que Dios hace. Filipenses capítulo 3. Si usted revisa, no va a revisar todos los versículos, si usted revisa el 3, del capítulo 3, versículo 3, donde dice que él era de circuncisión, y que el versículo 5, yo soy circuncidado del 8º día, que soy de Israel, que soy hebreo, que soy fariseo, versículo 6, que soy celoso, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, ¿qué era Pablo? O sea, dígalo en otras palabras, era perfecto. Nahuara, un perfecto camino al infierno. Dígalo así, un perfecto camino al infierno. ¿Está bien? Lo ve ahí. Pero Pablo dice, vea, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Mis títulos honorarios, mi carrera universitaria, mi familia, mi estudio religioso, todo eso, mis años en la iglesia, ahí está, ¿verdad? ¿Cierto? Todo eso, Pablo dice, lo tengo por pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente, vea aquí el cambio, vea cómo cambió de parecer. Ya no pongo mi confianza en lo que estudié. Ya no pongo mi confianza en la casa que voy a tener. Ya no pongo mi confianza en mi apellido. ¿Está bien? Ya no pongo mi confianza en estas cosas de todo el mundo. Versículo 8. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdidas por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Usted lo ve aquí. Amén. Cuando la salvación, Dios llama a un hombre a la salvación, todo lo que tú has construido, esa torre de Babel que tienes, que te sientes un galán, ¿verdad? Yo me sentí un galán. Y tenía una novia y tenía otra. Yo me creía que podía dar el lujo de tener todas las que quisiera, sí o no. Y me quería sentir famoso. Y además que en mi familia hay famosos. Ay, eso se contagia, ¿vieron? Importante, ¿cierto? Y eso, pero cuando el Evangelio llega, hermano, ya eso no te anima. Amén. Eso no te quita el sueño. Eso no te angustia. Ya eso no es tu norte.
Esas convicciones que el pecado construyó, ese modelo del mundo, ya queda desechado. Y en el nombre de Jesús adquirimos nuevas convicciones, amén, nuevos propósitos, nuevos planes, nueva dirección, un nuevo norte, un nuevo camino para la gloria de Dios. Amén. ¿Lo creemos, iglesia? Amén. Eso ocurre cuando alguien tiene a Jesucristo, cuando es llamado por Jesucristo a salvación. Y a Pablo le pasó eso. ¿Usted vio el cambio ahí? Ah. Inmediatamente preguntó, ¿y ahora, Señor, qué quieres que haga? Ya lo había renunciado a ser perseguidor. De una renunció a ser perseguidor. ¿Y se convirtió en qué? En un seguidor de Jesucristo. Y no se llegó hasta ahí. Se convirtió en un predicador del Evangelio. Bendito el nombre del Señor. ¡Qué bueno! La religiosidad, hermanos, no salva, solamente Cristo salva. Amén. Y el número 4 en este llamado de salvación es el Señor, a quien tenemos que reconocer como el Salvador del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. No dijo, la ley es la luz del mundo. Dijo, yo soy. Amén. Amén. No es la religiosidad la luz del mundo. No es las costumbres, las tradiciones de los padres del mundo. Dijo, yo soy una persona, es la luz del mundo. El que viene a mí no andará en qué. En tinieblas. ¿Dónde estaba Pablo? A pesar que es un doctor de Biblia. En tinieblas. En tiniebla. Mucha gente está en la iglesia y todavía está en. Porque tiene religión, pero no tiene a Cristo. Tiene religión, va al culto, canta, ora, da sus ofrendas, da sus diezmos. Trata de portarse bien. Pablo se portaba bien. Dijo, era irrepresible. Sin embargo, estaba perdido. Así, el Señor tenía así en el infierno. ¿Sí? Y el Señor decía, estoy a punto de soltarte. Iba a caer en las ollas del infierno. Y decía, yo cumplo la Biblia en forma perfecta. Pero tú sabes que esta Biblia, de punta a punta, presenta a una persona. Y esa persona se llama Cristo. Quien no ve a Cristo en la Biblia, está pelado. Y cuando obedecemos sus mandamientos, es producto de ese compromiso con esa persona que se llama Jesucristo. Amén. ¿Le da gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Eso es muy importante. Y por eso, este Señor, cuando llama a salvación, siempre demanda una respuesta. Amén. ¿Decimos amén? Amén. Él quiere ser el Señor de tu vida. Amén. Un verdadero cristiano, así como Pablo, responde, ¿qué quieres que haga? Amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Amén. No llegué aquí, está bien, me salvé del infierno. ¿Y ahora? ¿Viste la cosa? Está bien, ya no voy para el infierno, qué chévere. Cuando me muera voy para el cielo. Y puedo seguir mi vida fresquito, ¿verdad? ¿Verdad que la cosa no es así? Ahora Dios te salvó con un propósito. Amén. Necesitas romper con ese pasado, con esas convicciones, con esos pecados, con esas inmundicias. Romper absoluta y radicalmente con el pasado y comprometerte ahora con un nuevo presente. Vivir para el Señor Jesucristo, obedecer sus mandamientos, convertirte en un seguidor, en un hombre o una mujer obediente a todo lo que Él diga. Amén. Amén. Cuando Dios llama, cambia la vida del hombre. Señor. De modo que si alguno está en Cristo, Nueva nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios nos convierte, nos llama a salvación para hacernos una nueva criatura. Amén. Un nuevo ser humano. El viejo Adán murió, ahora hay un nuevo Adán. Gloria Alguien a que Dios. se une a Cristo, el nuevo Adán, y camina para reproducir ese carácter, esa conducta y la propia vida del Señor Jesucristo. Amén. ¿Lo entendiste, hermanos? Ese es el llamado a la salvación que Dios hizo al apóstol Pablo. Pero la cosa no se queda aquí hay un segundo llamado. Dios llama a sus hijos para propósitos extraordinarios. Y vemos eso ahí del versículo 10 en adelante. Lo mismo empieza a pasar. Ustedes se pongan atención del 10 en adelante, que al Señor no solo le interesa salvarte del pecado. ¿Va conmigo? No es suficiente para Dios. El plan no termina, porque si el plan terminara ahí con quitarte el pecado, entonces todo lo que Dios diseñó originalmente para Adán y Eva allá en el paraíso
se va a quedar truncado. Amén. Cuando Dios bendijo al hombre, ya es decir, 1:28, diseñó un plan extraordinario para el universo, donde el hombre era su corona de la creación. Para Dios, que nunca pierde una, restituye al hombre y lo salva para reconstruir ese propósito original que Dios tiene con el hombre. Un hombre que viva en relación perfecta con Él. Un hombre que vive en relación perfecta consigo mismo. Un hombre que vive en relación perfecta con los demás. Un hombre que ame la creación, que la cuida, que la atiende, que le importa el mundo donde vive. Un hombre que sirve al mundo donde Dios lo ha puesto y lo recrea, lo transforma y lo diseña para que sea útil a los propósitos de Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así que Dios quiere también, no solo se quedó en eso de salvarnos, sino que quiere hacer a sus hijos instrumentos especiales en su propósito eterno de redimir a los hombres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay un principio bíblico aquí también. Es que cada uno es llamado y equipado por Dios para propósitos únicos y extraordinarios en el plan eterno de redención. ¿Quiénes son llamados? ¿Quiénes? Cada uno. Cada uno. Dios no te salvó hasta ahí. ¿Está listo? Me salvé del infierno y cuando me muera voy al cielo. La cosa no terminó allí. Desde el día que te salvó, Dios te pone en esta tierra y te da propósito a la vida. Amén. No es cierto que nosotros, los que cuando andamos sin Dios, andamos sin propósito. Andamos con la mente distorsionada. Andamos en oscuridad. Andamos por diversos caminos y ninguno nos quiera. Buscamos probar cualquier cosa buscando satisfacción y seguimos vacíos. Y como decía el famoso Agustín, hasta que el hombre no descanse en Dios, el hombre no tendrá paz. El hombre sin Dios nunca alcanzará la paz, nunca alcanzará el gozo, nunca será feliz. Solo Dios hace el hombre feliz, como dice el coro. Solo en Dios. Pero la cosa no se queda es que Dios me rescata del infierno, me da una felicidad plena porque me convierte en un instrumento en sus manos para hacer grandes cosas a favor de su plan eterno en el mundo. Yo me pongo a hacer las manos de Dios, los pies de Dios, los dedos de Dios, la garganta de Dios para hacer grandes cosas para Dios. Amén, iglesia. Y eso es muy importante. Vean lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 15. Ponga atención ahí en ese llamado extraordinario. Dios le dice a Ananías que le diga, el Señor Jesucristo le dice a Ananías que le diga a Pablo lo siguiente. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué les parece este detallito? Y le voy a leer otro detallito, porque después no lo leo otra vez. Porque yo les mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué les parece? Mira, Dios hace un llamado específico y para una función extraordinaria a Saúl. Pero para eso utiliza a otro que llamó para una tarea especial. ¿Utiliza a quién? Ananías. Por lo visto, Ananías era un hombre comprometido. Ponga atención en ese diálogo. ¿Usted cree que alguien que habla así con Dios es un tipo extraño para Dios? Algo así que Dios le habla así de tú a tú es un pata en el suelo, en las cosas espirituales. No. Ananías, por lo visto, era un creyente a carta cabal, de alta calidad, un hombre de oración, un hombre de profunda intimidad con Dios. Tanta intimidad que Dios se le aparecía y le hablaba. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que Dios se puede revelar y aparecer aún en forma visible a sus hijos? Yo lo creo. Amén. ¿Está bien? He escuchado la voz de Dios. Dios habla, hermano. Gloria a Dios. Y a este que estaba aquí, tenía otra tarea, ¿viste? Aquí no se escapa nadie. Ananías también tenía tarea. Dios no está aquí solamente llamando a Pablo. Ya está mostrando que tenía a otro llamado, ¿cierto? Y este Ananías quien viene y ora por Pablo, le dice y le comunica el llamado que tiene de parte del Señor, porque este Pablo era un chivo, aunque estaba orando todavía no tenía una comunión con Dios. ¿Se acuerdan? Ese no iba a escuchar a Dios, Dios le hablaba, bueno, ¿y qué? Y Dios usa un intermediario.
a otro que estaba llamado, ¿verdad? Sí. Y dése cuenta, este llamado para Ananías no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque Saulo, hasta unos minutos antes, era un hombre altamente ¿qué? Peligroso. Un asesino, un terrorista, un perseguidor de los creyentes, que tenía poderes especiales, todo el mundo lo sabía. Y había llegado a Damasco, y el Señor dice, mira, compañero, usted va para allá. Pero vean las características de Ananías, consciente aún del peligro que hizo. Y ese detallito que usted ve que él medio pataleó, ¿verdad que pataleó? Porque tenía confianza, porque los que tenemos confianza con Dios podemos patalear con Dios. Usted puede patalear con Dios. A usted no le gusta algo, usted dice, Señor, yo no quiero hacer eso. Señor, no lo voy a hacer. No me obligue, Señor, que no lo voy a hacer. Cuando hay confianza, podemos hablar con Dios así. ¿Verdad? Y hay una parábola donde Jesús dice que llamó un hacendado a uno que fuera a trabajar en su hacienda, y a los primeros que le dijo que fueran, dijeron que iban a ir, después no fueron. ¿Se acuerdan? Y los segundos dijeron que no iban y después fueron. Así pasa en el reino de Dios. Es una situación común y corriente. Ananías no quería ir, pero al final obedeció, porque eso le pasa a los hombres que tienen íntima relación con Dios. Son hombres obedientes. Y fue a cumplir su tarea, fue a ministrar a una persona que necesitaba apoyo, afirmación, que fuera bendecido. Y dése cuenta, otro principio importante aquí tenemos 4 principios en este llamado. Es el Señor quien nos elige para un propósito particular. Amén. Amén. Dios tiene el propósito de elegir personas para cumplir tareas especiales. ¿Ok? ¿Usted lo cree? Amén. Cuando llamó a Abraham, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, ¿verdad? Y te bendeciré. Y serás bendición, ¿verdad? Y maldeciré a los que te maldijeren y bendeciré a los que te bendijeren, y por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios quiso llamar a Jeremías, le dijo a ese joven, a ese muchacho incapaz, inepto, que se asustó ante el llamado de Dios, le dijo, mira, antes que te formases en el vientre, yo te conocí y te llamé para mi profeta en las naciones. Jeremías capítulo 1, versículo 5. ¿Está bien? Y me gusta lo que dice ahí el texto en Gálatas 1, 15 y 16. Vaya conmigo rapidito, para que vea cómo Pablo describe su llamado, ahora con más detalle. Gálatas 1, 15 y 16. Miren lo que dice el texto. Pablo dice, y voy a leer desde el 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó, ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracias. Aquí está el segundo llamado. ¿Y cuál fue el primer llamado que dijimos? El llamado a salvación. Y el segundo llamado es el llamado a hacer obras extraordinarias en las manos de Dios. Y me llamó por su gracia. Versículo 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, no le pregunté a ningún humano qué iba a hacer. Dios mismo me reveló lo que yo iba a hacer. Y esto es importante, este es un principio sine qua non de suma importancia. Todos los hijos de Dios deben descubrir el llamado específico que tienen de parte de Dios. Amén. ¿Va conmigo? Aparte de tu llamado a salvación, no me confundas un llamado con el otro. Dios hace un tercer llamado. Puede ser que el segundo que les hablé hace rato, que no parece en este texto, que es el llamado a la santidad. El tercer llamado es el llamado concreto que Dios te hace a ti como su hijo para cumplir una función específica en el reino de Dios. ¿Lo cree? Y eso es muy importante. Dese cuenta los detalles del llamado de Pablo. No solamente lo llamó a los gentiles, le dijo a quién lo estaba llamando. Tú le vas a aplicar a los gentiles. Pero también dice que el Señor le dio el mensaje a comunicar. Dice, vas a llevar mi nombre. ¿Lo ve ahí en el texto? Yo te escogí y aparté a los gentiles para que lleven mi nombre. ¿Qué significa llevar mi nombre? Llevar el evangelio de Cristo. Mostrarle a los hombres que existen en esta tierra
El propósito de Dios al enviar a su Hijo al mundo fue que Cristo muriera por nuestros pecados y que toda persona que llegue a este mundo y ponga la fe en lo que Cristo hizo en la cruz reciba el perdón de sus pecados y la vida eterna, y Dios lo hace su Hijo. Ese mensaje, no se confunda que Dios a quien llama, lo llama por un propósito central. Tú puedes hacer 100 cosas. Tú puedes trabajar en un ministerio misionero sacando fotocopias, pero tú jamás podrás apartarte del propósito del llamado eterno de Dios para cada uno de sus hijos: predicar a Cristo. Amén, amén. Ningún hijo de Dios puede confundir que porque barra el piso del templo no le compete predicar a Cristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. Amén. Y Dios llama. Claro que hay un llamado general, pero hay llamados concretos, como el caso de Pablo. Y Pablo le dijo: no solamente vas a predicar a los gentiles, vas a predicar a Cristo. No te equivoques. Cuando Pablo llegó allá, a Corinto, dice la Biblia que la iglesia estaba dividida. Y hay un grupo que decía: yo soy de Pablo. Y yo soy de Pedro. Y yo soy de Apolo. Y yo soy de Cristo, los más santos roles. Habían 4 bandos en la iglesia de Corinto. Cada uno se había dividido en base a quién lo había bautizado. Y Pablo les aclara en forma contundente, allí en 1 Corintios 1:17. Yo no vine a bautizar. Yo vine a predicar el Evangelio de Cristo. Amén. Y si tú ves en 1 Corintios 1:23, Pablo dice: los griegos piden sabiduría, los judíos piden milagros y señales, pero yo no vine a dar eso, yo vine a predicar a Cristo. Amén. Nuestro mensaje presenta a una persona. No predicamos religión, no predicamos que se corten el cabello así, no predicamos que no se pongan pantalón, no predicamos que tenga que usar velo. Predicamos a Jesucristo. Cuando Cristo llega a la vida de un hombre, hermano, si a ti te da la gana usar velo, usa velo, chica. Porque tú crees que honras a Cristo con tu velo. Pero yo no vine a predicar que se pongan velo para seguir a Cristo. Vine a predicar que cuando tenemos a Cristo, tenemos la vida. Amén. Y la única vida que nos lleva al cielo, amén, es la vida que da la persona de Jesucristo. Decimos amén en ese nombre. Amén. Y dése cuenta, hermano, dése cuenta interesante. Es el Señor quien determina el objeto de la misión. Vaya conmigo a Hechos 26, 16 al 18. Vamos a leer 3 textos rapiditos que son bien interesantes leerlos. Hechos 26, ¿verdad? ¿Va conmigo? 16 al 18. Mira lo que dice. Pablo contando en su segunda vez su testimonio de cómo se convirtió. Y él da más detalles de lo que Dios le dijo específicamente. Mira, le dijo, el versículo dice: levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Eso está contando el momento cuando iba camino de Damasco. ¿Va conmigo? Y dice: para ponerte por ministro. Ay, ay, ay. Así lo creo yo. Yo recibí mi llamado de una forma clara y contundente. Cuando Dios me dijo: tú vas a ser mi ministro, tú vas a ser pastor. Y le respondí. Y yo no estaba preparado, yo era un muchacho vagabundo. Y por lo menos 3 veces Dios me llamó. En una de las 3 veces me paré así como un robo caminando. Y paré que frente al púlpito le dije: yo quiero servir a Cristo con todo mi corazón y con toda mi vida. Y la gente estaba loco. Mis amigos me decían: ¿qué te pasó a ti? ¿Tú estás loco? ¿Qué es eso? Yo respondí, cuando Dios me llamaba, yo respondí así de una forma clara y contundente, sin pena, sin miedo. Pero me acuerdo que Dios puso una niña en mi camino. Puso un hermano llamado Alquímedes Carvajal, un maestro, un educador, que Dios le puso en su corazón acompañarme desde chamito, y me acompañó para que terminara el bachillerato. Y estaba allí siempre recordándome: acuérdate el llamado que Dios te hizo. Y siempre me estuvo recordando: no cojas ni a derecha ni a izquierda. Dios te llamó para algo concreto. Y Dios siempre tendrá tus ananías a tu alrededor que te van a estar recordando el llamado del Señor concreto y específico para que Dios te llamó. Ponga atención aquí, vea: para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto
y de aquellas que me aparecería a ti, ajá, todavía no he terminado de revelarme. Sí. ¿Va conmigo? Sí. Todavía te voy a mostrar cosas nuevas. Y después dice el versículo, librándote de tu pueblo. ¿Quiénes son tu pueblo? Los que te van a perseguir, tus propios hermanos te van a perseguir, y de los gentiles a quienes ahora te envío. Vea, Dios ya le puso una advertencia: yo te voy a cuidar. Amén. Aquellos que tienen miedo de que Dios nos cuida, aquellos que piensan que están agarrados a su trabajo, a su sueldo, porque ¿qué va? Dios no me va a cuidar. Sí, Dios cuida, Dios protege, Dios sostiene. Amén. Amén. Dice, cuando Él llama, hermano, Él no deja a sus llamados desamparados. Y dice, librados de tu pueblo y los gentiles que ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia a los santificados. ¿Será que Dios dice claramente lo que vamos a hacer? Amén. Cierto. Con todos sus detalles. Pongan mucha atención qué significa el ministerio de abrir los ojos. ¿Será que Dios me ha puesto aquí para abrir los ojos a ustedes? ¿Será? ¿Mm? Ahí está. 2 versículos más. Romanos 11:13. Rapidito. No vamos a comentar los demás, solamente leerlo. Sin comentarios. Romanos 11:13 dice: porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Lo ven allí? Primera de Timoteo 2, capítulo 7. Un tercer texto para que vean lo claro, lo convincente que está en la Biblia, lo del llamado específico y concreto que todos nosotros debemos descubrir en el amor del Señor. Que Dios nos ayude, nos revele. ¿Cuál fue que dije? 1 Timoteo 2, 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. ¿Lo ven ahí? Vean que Dios constituye, que Dios llama. Yo no invento mi llamado. Yo no dije aquí un día, yo quiero ser pastor, ¿verdad? Y bueno, que aguántenme ahí porque para allá voy. No fue así, ¿verdad? Así que cuando quede un chance ahí, un puesto vacante, métame ahí. ¿Fue así la cosa? No. Esto no es un negocio, no es una profesión. Es una vocación, es un llamado. Llamado, porque lo hace Dios mismo. Y cuando está llamado por Dios, no hay miedo cantar en las 4 a que haya que cantárselas. Cuando Dios llama, hay valentía para cumplir la tarea de Dios. Decimos amén. Amén. Cuando Dios llama, no aceptamos las amenazas de las iglesias que amenazan a sus pastores con reducir el sueldo o quitárselo porque están hablando muy duro. Yo he ministrado pastores en este país amenazados por la iglesia. ¿Está bien? Amenazados por maltratarlo. Y los pastores por miedo retroceden, me consta. Los conozco en carne propia. Esas situaciones adversas, porque cuando Dios llama, otro gallo canta. Ve lo que dice aquí la palabra. Digo verdad en Cristo y no miento. Y maestro, va conmigo, de los gentiles en fe y verdad. Pero vamos al 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo al rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, ¿para qué? Para presentar a Cristo. He sido constituido ministro, apóstol y maestro de la palabra. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Está claro quién determina lo que tú vas a hacer? Sí. Es Dios. Quedó clarísimo. Amén. Con todos sus detalles. ¿A quién vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿Cuándo vas a ir? ¿Con quién vas a ir? Todo eso está en las manos del Señor. Gloria a Dios. Cuando Él llama, Él se ocupa de todos los detalles. Señor. ¿Está bien? Él se ocupó del detallísimo, grandotote, de quién me iba a acompañar en este llamado. ¿Está bien? ¿Y será aquí que se para aquí a decir alguno que Dios se equivocó con la esposa que me dio? Pregunto yo. ¿Osa alguno levantarse aquí a decir que Dios se equivocó con la esposa que me dio? Porque esto se lo voy a pegar por la cabeza. Ok. Porque ni aún de esos detalles Dios se olvida. Dios se ocupa de la persona que nos va a acompañar. Y aún si nacen unos hijos cabezaduras, Dios se ocupa de esos cabezaduras, sean
un instrumento de Dios para formar el carácter de Cristo en este Padre. Amén. Dios no equivocó nada. Así es. Dios es fiel. Dios es maravilloso en lo que hace. Y dése cuenta el detallito que está ahí. Hay otro principio ahí. Mira, le dice Pablo, Dios por medio de Ananías a Pablo, te voy a enseñar. Tú vas a ver lo que se sufre por este camino. Lo dice el texto. Lo ve ahí, hermano. Lo está leyendo ahí en Hechos capítulo 9. Creo que lo lea usted mismo. En el versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dese cuenta. Dese cuenta. ¿Se acuerdan de aquellos que decían, Señor, ponme a la derecha, ponme a la izquierda? Y el Señor dijo, bueno, ustedes son capaces de sufrir como sufrí yo. Sí, somos capaces. Y eso le dijo, ciertamente van a sufrir. Les va a tocar la suya. Ciertamente, pero darlos el puesto allá a la derecha y a la izquierda no es problema mío, es del Padre. ¿Se acuerdan? Pero ciertamente, les guste o no les guste, este otro principio que surge el texto. El ministerio va a ser costoso. Sangre, sudor y lágrimas. Si usted no quiere pagar sangre, sudor y lágrimas, no venga al ministerio. Dios quizás le espera que usted se prepare mejor para que entre. Pero el que esté en el ministerio, deje de quejarse, deje de patalear. Porque en el ministerio se paga un costo. Y un costo alto cuando servimos a Dios. Si no te gusta, yo te voy a dar una listica. 2 Corintios 11, 23. Te voy a dar una listica de cosas que te van a pasar pronto. ¿Ok? 2 Corintios 11, 23. Mira lo que dice. ¿Son ministros de Cristo? Pablo pregunta. Como si estuviera yo loco, hablo. Yo más. Y ve la lista. Oye, Alexander, es contigo. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la tribulación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos. Ay, ay, ay. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no me enfermo. ¿Te cuenta? Yo me enfermo igualito que se enferman ustedes, ¿sí o no? Se me vacía la cartera igualito como se me vacía la cartera de ustedes, ¿sí o no? No, ¿sí o no? Sí. ¿Usted cree que el pastor te quería? Ese tipo es un poder sobrenatural. Un tipo increíble, no le pasa nada. Todo es victoria. No es así. El Señor dice cuando nos llama, mira, yo no te ofrezco un camino de rosa. Acuérdense, ¿verdad? La cosa no es así, ¿verdad? Vinieron 2 discípulos una vez a decirle, uno que quería ser discípulo, Señor, ¿verdad? Yo quiero servirte, pero deja primero que yo vaya a enterrar a mi papá, ¿se acuerdan? Sí. Ay, compañero, es como que estaba pelado. ¿Se acuerdan? Está pelado. Y el otro también estaba pelado, el que dijo que tenía que despedir primero. ¿Está bien? Si tú no estás dispuesto a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz, puedes seguir al Señor. Hay un precio que pagar, pero también, hermano, es un privilegio y un gozo sufrir por la causa de Cristo. Amén. Amén. Eso dice la palabra, bienaventurado cuando por mi causa se hayan superado, golpeado, maltratado, insultado, calumniado, no sé qué será. De todo nos va a pasar en este camino, pero por la gracia de Dios es un privilegio hacer la obra de Dios. Vamos a concluir. 5 conclusiones rapidito para que se vayan en paz. En esta historia de Lucas encontramos a un Ananías, un hombre que obedecía a Cristo. ¿Está bien? Ananías obedecía a Cristo. Sí. Necesitamos en la iglesia a muchos Ananías. ¿Verdad? Ananías obedeció a pesar que en un principio tuvo resistencia a un llamado peligroso del Señor. ¿Lo ven ahí? La obediencia es un requisito sine qua non si tú quieres ser un discípulo de Cristo. ¿Sí o no? Amén. Ahora bien, los obstáculos nunca son excusas para obedecer.
¿Va conmigo? Las limitaciones nunca son excusas para obedecer. No importa lo que la iglesia le esté pasando la crisis. Todos sufrimos la misma crisis que sufren todos los venezolanos, ¿sí o no? Sufrimos los mismos asaltos que sufren los venezolanos, ¿sí o no? Pero la iglesia de Cristo no se afecta. La iglesia se mantiene con hijos y hijas obedientes al Señor. Amén. Amén. Por encima de las presiones, de las circunstancias, lo difícil, hermano. Va a ser difícil, ¿cierto? Va a ser difícil que tengas hambre y alguien te ofrezca una comida al precio bachaquero y tú digas no, porque yo no me presto para esta corrupción. Amén. Y yo mantendré mi firmeza, dejaré comer, pero no alimentaré este proceso enfermo, porque no es la voluntad de Dios. El pobre contra el pobre, el hermano contra el hermano, el venezolano contra el venezolano, destruyéndose. Eso es producto de la degradación del país. Nosotros, los hijos de Dios, no hay situación que impida que sigamos siendo fieles a Dios. Amén. Amén. Vamos a seguir siendo fieles todos, hermano, con tus ofrendas, con tu santidad, con tu trabajo con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu trabajo. Por favor, obediencia. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Número 2. En esta historia encontramos que Cristo es quien llama a sus escogidos para un nuevo destino. Dios, cuando llama, produce un cambio de vocación. Saulo, de perseguidor, se convirtió en un predicador del Evangelio. ¿Lo ven ahí? Debemos estar dispuestos a cambiar de rumbo cuando Dios lo disponga. Amén. Cuando dicen amén. Amén. Dios puede cambiar tu agenda. Amén. Dios puede cambiar el curso de tu vida. Amén. Dios puede cambiarte de trabajo y aún de país. Amén. Pero es importante que todos entendamos que Dios ha decidido llamar a algunos de los que están aquí para tareas extraordinarias en su reino. Dios ya ha llamado a algunos de los que están aquí para que se paren en el lugar que estoy parado y sean pastores de esta iglesia. Amén. Ya Dios ha llamado a algunos para que vayan a otras partes del mundo a predicar a Jesucristo. Y esas personas tienen que responder a ese llamado y tienen que estar dispuestos a entregarlo todo, esa carrera, ese novio, esa novia, esos planes al Señor, y que sea Dios que haga con esos planes lo que Él quiera. Amén. Para gloria de su nombre. La obediencia al llamado de Dios es importante. La iglesia de Cristo no se detiene, no tenemos excusa por lo que esté pasando. La iglesia de Cristo levanta a sus soldados, a esos hombres que está llamando como Pablo, o quiere que Dios te llame como Pablo y te tire al suelo con un rayo. Ya hay gente aquí llamada, ¿sí o no? Tiene que responder a ese llamado en el nombre de Jesús. Dese cuenta, dispuesto a convertirnos en instrumentos de Dios para cambiar el mundo, para Cristo. ¿Queremos hacerlo, hermano? ¿Queremos de verdad responder a ese llamado? Si Dios me llama, deja tu trabajo, vete al África, ¿estás dispuesto a hacerlo? Amén. ¿Ah? Si Dios deja esta tierra donde vives ahora, te voy a llevar a otra tierra, a una tribu indígena, ¿estás dispuesto a hacerlo? Amén. ¿De verdad Jesucristo es tu Señor? Amén. Pero Dios está llamando. Y una cosa le voy a decir interesante: cuando hay obediencia, hay bendición. Amén. Donde hay obediencia, hay bendición. Dios bendice a la gente obediente. Si decimos obedecer el llamado de Dios, sin olvidar que donde Dios me lleve, yo voy a llevar a Cristo en ese lugar. En el nombre de Jesús. Dios está tratando con este pueblo y cada uno debe descubrir su parte en el reino de Dios, y cada uno debe responder al llamado que Dios le está haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Queremos responder, hermano? Amén. Sí, Señor. Número 3. En esta historia encontramos una evidencia de la reconciliación que Dios puede hacer en el corazón de los hombres y mujeres que creen en el Evangelio y se someten a la autoridad del Señor. Dese cuenta el detalle. Ananías llamó a Saulo hermano. ¿Lo ve ahí? Sí. ¿Verdad? Ananías veía a Saulo como un enemigo y viceversa. Sin embargo, cuando llega el Evangelio, cuando llega Cristo, llega la reconciliación de los hombres. Dios reconcilia al hombre con la mujer, a los hombres con los hombres. Si queremos que este mundo que está lleno de guerras, de conflictos, ¿qué necesita el mundo? Dígame, ¿qué necesita el mundo? ¿Qué necesitan los países en guerra? ¿Qué necesita Venezuela? ¿Qué necesita la ciudad de Caracas? Necesitas a Cristo, hermano.
Y Dios nos está llamando a ti y a mí a responder a este llamado. Que entendamos que por llamado, por naturaleza, es un estado tuyo y mío, que somos embajadores de la reconciliación. 2 Corintios 5:20. Somos embajadores de la reconciliación, como si Dios dijese: por medio de vosotros reconciliados con Dios. Dios quiere usarnos a nosotros para convertirnos en embajadores de reconciliar al esposo con su esposa, a los padres con los hijos, a los vecinos, los amigos. El mundo está lleno de conflictos, de pecados, de peleas, de rencillas, de envidia, de celos. Nos robamos, nos matamos, nos asesinamos. La única respuesta para este mundo es el Evangelio de Cristo. Amén. Y yo y tú somos los llamados por Dios para que este mundo cambie. Amén. Donde tú estés. Porque algunos otros no van a hacer algo así tipo Pablo, ni van a hacer algo tipo Hudson Taylor, ni Guillermo Carey, ni van a hacer nada así, ni Billy Graham, ni Luis Palau. Pero algunos Dios nos puso ahí en un lugar como una empresa, en un hospital, en un colegio, en una organización, en una asociación de vecinos. Ahí donde Dios te puso, tú tienes que cumplir tu tarea de embajador de Cristo. Amén. Ahí donde Dios te puso, ahí debe haber paz. Donde Dios te puso, ahí debe haber amor, hay esperanza, porque estás tú. Amén. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvanece, no sirve para nada. Somos la sal de la tierra. Amén. Somos los instrumentos de Dios para influir en la vida de los hombres. Amén. Para que las cosas cambien para la gloria de su nombre. Acuérdate, sal por la mañana dispuesto a ser instrumento de bendición para otros. Amén. Donde veas un conflicto, a veces he visto unos conflictos de alguien que estoy pagando, págame ahí, una ridiculez, ahí está Bolívar. Yo veo la broma ahí, ¿cómo chicos? ¿Cómo está Bolívar? Quédate tranquilo. Uno interviene en unos conflictos porque la gente pelea por cualquier cosa. ¿Sí o no? Y estamos llamados a ser instrumentos de bendición. Número 4, en esta historia vemos una vez más que para cumplir la misión se necesita ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Sin el Espíritu no se puede. Y vamos a ver en todo el libro de los Hechos que el único poder, ¿verdad? El único poder con que cuenta el llamado de Dios para cumplir su tarea con poder, con efectividad, con frutos abundantes, es el poder del Espíritu Santo. Amén. Si tú no descansas en ese poder, si no haces que el Espíritu te guíe, te sostenga, te controle y guíe tus pasos en todo momento, no podrás hacer nada. Nuestra humanidad es débil. Cuando sale Dios con una piedra y con un palo, nos asustamos, nos quedamos aterrorizados, nos asustamos toditos, somos cobardes, sí o no. Pero a menos que tengas el poder del Espíritu Santo, tú le echas a un parado cualquiera. Yo estuve un día en una pelea, cuando andaba un pastor conmigo, y había una pelea, un tipo ya con una cadena y el otro con una viga doble T como de 1 metro. Estaban así listos para darse y él corrió y se puso en el medio y dijo: en el nombre de Jesús deténganse. Y quedaron paralizados, secos como 2 estatuas. Una cosa como esa la hace alguien lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Solo con el poder. Acuérdense, podemos cumplir esa tarea si nos sometemos al control del Espíritu Santo. Amén. No juegues con esto. Lo contrario es andar en la carne. Y en la carne no hay misión, no hay poder, no hay fruto, no hay gloria para Dios. Solo en el Espíritu hay poder para cambiar las cosas. Amén. Y por último, no perdamos de vista que el Evangelio de Cristo vence todas las barreras, las sociales, las religiosas y las étnicas. El funcionario público etíope, el fariseo Saulo, el militar invasor, Cornelio, son ejemplos claros que el Evangelio es para toda persona. Dios llama a todo tipo de personas. Dios no le llega salvación a nadie. Buscó a un etíope funcionario negro, feo, por allá del norte de África, y lo salvó. Agarró a un asesino y lo salvó. Agarró a un militar de alto rango del ejército romano y lo salvó. El Evangelio es para todos. No cierres la boca. Háblale a todo el mundo. El Evangelio es para los indígenas. El Evangelio es para los que consumen droga. El Evangelio es para los asesinos, para los malandros que están en las cárceles. Para todos ellos el Evangelio. Y la iglesia que quiere ser obediente lo entiende. Lucas escribió este libro con esa intención, mostrar que el Evangelio es para todas las personas. Amén. Y por eso mostró que cómo el Evangelio tocó a un asesino y lo cambió para la gloria de Dios. El Evangelio nos tocó a nosotros, seamos agradecidos. Y vamos a responder a este Evangelio con una clase de vida
que traiga gloria y honra a Dios. Amén, amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, Muchas gracias, Señor. por tu palabra. Tu palabra de verdad, Señor, es un aliciente extraordinario para nuestra fe. Hay tantas cosas, tantos principios en tu palabra sobre cómo tú haces las cosas. Padre, nosotros aquí somos débiles, con muchas deficiencias. Pero es posible que esta palabra de esta mañana no sea lanzada en vano. Tú has prometido en tu palabra que tu palabra cuando se envía hace lo que tú quieres. Que haga tu palabra lo que tú quieres, Señor. Y si en esta mañana alguna persona aquí no te conoce, Señor, y tú le visitaste con el poder de tu palabra, tocaste ese corazón, que esa persona responda al glorioso evangelio de Cristo y reconozca su condición de pecado y en fe reconozca que Jesucristo es el único camino. Él fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo te ruego, Señor, que estas personas aquí que no te conocen reaccionen a tu palabra, a tu poder y a tu llamado de salvación en el poder de tu Espíritu Santo y decidan, como el apóstol Pablo, qué quieres que yo haga, y se sometan a la autoridad de Cristo. Yo sé, Señor, que aquí en esta comunidad ahora mismo hay personas que tú has llamado a funciones especiales. Y yo quiero pedirle a estas personas que yo sé que Dios le ha tocado su corazón y le está llamando, que se pongan de pie. Los demás siguen orando, por favor. Yo quiero orar por ustedes, que saben que Dios le ha llamado a alguna función particular en el reino de Dios. Yo quiero orar por ustedes. Amén. Póngase de pie, hermano. No tenga miedo. Dios es el que llama. Si Dios te llamó para alguna tarea concreta, responde ese llamado. Dile: Señor, a veces tengo miedo. A veces no estoy seguro de lo que va a pasar. No sé para dónde voy. No sé ni lo que quiero. Tengo confusión. Admite tu necesidad de Dios. Porque es que no sabemos. Acuérdate cuando Dios llamó a Moisés. Él no sabía lo que tenía que hacer. Señor dijo: Señor, yo no voy por una parte, ponme a otro que me ayude. Y después le dijo: yo no sé tampoco hablar. Y Jeremías le pasó lo mismo. Y es frecuente que nosotros a veces nos sintamos frustrados, impotentes, incapaces. Pero quien llama, como le dijo Jeremías, es el que hizo la boca. Quien llama es el que tiene los recursos en el mundo para bendecirte y sostenerte. Quien llama es que va a poner personas para cuidarte. Quien llama te pondrá iglesias para sostenerte. Quien llama está contigo. Quien llama no te abandona. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y está aquí con su Espíritu Santo. Dile al Señor: Señor, yo sé que tú me has llamado para algo especial en tu reino. Yo respondo a ese llamado en el nombre de Jesús. Y hoy, 15 de mayo del 2016, hago pacto contigo, Señor, que voy a responder a tu llamado. Y te voy a servir. Y voy a llevar tu palabra donde tú quieras que yo vaya. Y lo voy a hacer sin miedo, con la confianza de que tú vas conmigo. Porque Dios bendice a aquel que hace su voluntad. Ahora, Señor, yo te suplico que tu Espíritu Santo descienda en la vida de tu pueblo y le confirme este llamado. Y tú le abras las puertas. Tú le das revelación para que entiendan específicamente las tareas, el mensaje, el lugar donde van a cumplir este llamado para gloria de tu nombre. Amén. Ellos son especiales para ti, Señor. Son tus hijos. Pablo no es el consentido. Todos somos tus consentidos. Tú no tienes consentido. Estos hijos también son tus consentidos. Y tú los vas a equipar. Tú los vas a preparar. Y tú los vas a enviar para que cumplan tu llamado en el reino de Dios. Los bendigo y pido tu gracia, pido tu protección, pido, Señor, tu provisión desde hoy para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde.